Bueno, pues creo que ya estamos. Buenas noches a todos. Estamos en directo ya. Son las 10:01 y, y bueno, pues bienvenidos a este canal, humilde canal. Bienvenidos a una noche más una noche de diálogo, la octava ya. Parece que tal, pero oye, la octava no está mal. Aquí estamos los tres mosqueteros, los que empezamos. No, igual se conecta pues otra de las personas que últimamente pues también se conectaba. Pero bueno, en principio, seguros estamos aquí, pues Jorge, José Fernando, un servidor. Y bueno, pues el objetivo de hoy es hablar de un nuevo libro, un tema interesante que ahora nos presentará Jorge. Hemos cerrado la etapa Adolphe Géché, que nos dio para mucho, y empezamos pues con una etapa un poquito diferente. Y bueno, pues Jorge, si quieres te doy la palabra, presentas un poco el libro de hoy y a partir de ahí pues comenzamos a dialogar, como siempre. Pues muchísimas gracias, Santi. Y bueno, pues vamos con un nuevo libro, Jesucristo para jóvenes, de Gabino Uribarri. En esta colección de presencia teológica de Salterre, que ya nos hace una idea de que, aunque el título ponga Jesucristo para jóvenes, no es un libro para regalar a nuestros alumnos de bachillerato para que conozcan a Jesucristo. Es un libro para nosotros, para los agentes de pastoral, es para los adultos, incluso con bastante recorrido y en mi opinión, que se hayan chocado con la realidad eclesial, social, de lenguajes, de todo, del trabajo pastoral en general y específicamente con jóvenes. Bueno, pues es un libro que recoge distintas aportaciones que ha hecho Gabino Uribarri, jesuita de la Universidad Pontificia Comillas. Pues él ha hecho distintas aportaciones en varios foros, una serie de conferencias por el norte de España que se pueden ver por internet y que son muy interesantes, y también pues algunos de los escritos que ha tenido en distintas publicaciones y que ahora ha recopilado en un único tomo que, bueno, pues la lectura nos parecía a todos bastante sugerente, sobre todo porque nos dedicamos a la pastoral con jóvenes mayoritariamente. También por el autor, que es ampliamente conocido en el panorama teológico por aquí, por España. Ha escrito muchos libros pues muy influyentes y siempre es una lectura recomendable y bueno, pues enriquecedora y sugerente, ¿no? Hemos decidido dividir este libro en las tres partes, en tres diálogos, ¿no? Sobre todo porque ya hemos ido teniendo la experiencia de que al final el libro es una excusa pues, para discutir de las cuitas que nos encontramos en nuestra tarea como educadores, como pastoralistas, etc. La primera parte que vamos a ver hoy es la parte que, después de la introducción, que el autor explica pues, el sentido y propósito de este libro, pues dice claves para una pastoral querigmática, qué iglesia y qué lenguaje. El primer capítulo, el capítulo 1, pues habla de una iglesia para jóvenes líquidos, asumiendo pues esa nomenclatura de Bauman y otros sobre la sociedad líquida, pues una pequeña definición de nuestros jóvenes como miembros de esa sociedad líquida y luego pues mucho trabajo sobre cómo anunciar el querigma precisamente a ese tipo de sociedad. Y a continuación, después de hablar de cómo debería ser una iglesia abierta a los jóvenes desde las claves pues, de Christus Vivit y de otros documentos eclesiales, pues qué lenguaje de la fe se puede ofrecer a los jóvenes. En el capítulo del lenguaje de la fe, bueno, después lo iremos comentando, pero tiene enjundia, o sea, realmente para sacar. Como veis, quizás son las preguntas que normalmente nos hacemos los pastoralistas cuando pensamos en nuevos proyectos con jóvenes. ¿Qué jóvenes tenemos y cómo podemos transmitirles el mensaje del Evangelio pues, con sus lenguajes y de una forma que nos entiendan? Pero quizás la respuesta de Gabino pues es ligeramente distinta o al menos abre otras perspectivas. Pues nada, esa es la primera pregunta que os lanzo. Al leer esta primera parte sobre los jóvenes y sobre los lenguajes,
yo he tenido la experiencia de que me esperaba una cosa y me he encontrado otra que me ha sido enriquecedora y con la que afortunadamente pues no estoy de acuerdo en todo, lo cual está muy bien, el no estar de acuerdo en todo lo que dice un autor. Pero ¿qué nuevas perspectivas os ha abierto a vosotros la lectura de esta obra y de estas partes en particular? Pues José Fer, Santi, quien lo desee, adelante. ¿Voy yo, Bueno, Santi? antes Rafa de creo que empezar, estaba por ahí también intentando sí, entrar. aprovechamos Sí, para sí. saludar a Rafa. Yo estoy Vale. ahí que entro y salgo, que no tengo conexión. Vosotros seguís, Un yo os saludo, estoy Rafa. escuchando. Un saludo a todos. Vale, muy O sea, bien. me Pues, parece, venga, por meterle ya caña al libro, me parece que es un libro muy bueno porque, o sea, Gabino es un cristólogo, ¿eh? O sea, es una persona dedicada al estudio, a la formación universitaria, creo que tiene prestigio internacional, o sea, que estamos ante un libro que escribe una persona con altura teológica, o sea, no está pensando en hablar a jóvenes directamente, sino que su labor es hacer un servicio a la Iglesia desde un pensamiento pues, profundo sobre Dios, y si lo conocéis, pues nos consta que tiene pues, una capacidad de estudio y dedicación y de interés pues grande. O sea, yo creo que le honra también el que quiera hacer este esfuerzo por separarse de su mundo y el academicismo, en el que puede caer también pues, la teología, ¿no? Aunque a mí me gusta ese academicismo, lo reconozco, pero, o sea, y hablar, ¿no? De cuáles son las cuestiones desde la luz que él tiene desde la cristología, que al final es uno de los núcleos fundamentales de la fe, ¿no? Que no solamente es una experiencia de Dios en genérico, sino que cristianamente pues está muy encarnado, ¿no? Y un cristiano es en el seguimiento de Cristo, ¿no? Entonces creo que el libro tiene esa gran aportación y me resulta cuando escuché las conferencias a través de internet en Vitoria y cuando he vuelto a leer el libro, que Gabino hace una especie de gran auditoría de nuestra pastoral. O sea, yo tengo la sensación de que da claves como fundamentales de, mirad, esto no se puede perder, ¿no? Estas cuestiones no se pueden perder. Y creo que no se puede recibir el libro pensando, esto es lo que hay que hacer, ¿eh? O sea, creo que no es esto es lo que hay que hacer, sino esto no puede faltar. Pero que hay una parte en la que él expone que, claro, hoy si un joven te pide una milla, pues camina con el 2, ¿no? Citando el Evangelio. Y creo que esa es la referencia fundamental, ¿no? Es decir, hoy hay que hacer muchas cosas con los jóvenes para ser capaces de transmitir la fe. Pero claro, transmitir la fe es esto, ya, pero para poder llegar a estos ciertos lenguajes hace falta hacer un montón de cosas más que no es estar dando catequesis todo el día. O sea, yo creo que esto Gabino también lo tiene muy claro, aunque aquí ha querido ser pues esencial en su aportación. Entonces, me parece que esa es la primera cuestión importante. O sea, que nadie coja el libro pensando, bueno, con este libro me voy a ir a la catequesis y voy a machacar a la gente, ¿eh? O sea, yo creo que no se trata de esto y creo que la vida de Gabino tampoco dice o no habla de esa manera a los que lo conocemos un poquito, sino que justamente pues, una persona abierta, yo creo que dialogante, seria también, muy ordenada. Entonces, yo creo que es la primera gran aportación. Y segunda cuestión, que yo sí que creo que la Iglesia y la pastoral han perdido esta referencia muchas veces, ¿no? Nos hemos dedicado a hacer, pues, encuentros, convivencias, hemos querido ser cercanos, pero no traer, ¿no? Y nuestra transmisión de la fe, pues, está siendo muy precaria, porque hemos abandonado raíces, hemos abandonado lenguajes, hemos abandonado una profunda formación, hemos abandonado una vida de iglesia intensa. Entonces, claro, todo lo que sale de ahí, pues, también es pues tan precario y tan débil como nuestra propia experiencia de fe. O sea, yo creo que esta es una cuestión que también el libro aborda pues claramente, ¿no? Y luego ya, pues más o sea, no voy a criticarlo, de verdad, o sea, si esto llega a oídos de Gabino, que todo lo contrario, o sea, mucha gratitud, pero me parece que en el libro se juega mal a esa contemplación amorosa del joven. O sea, creo que para poder hacer esa contemplación amorosa realmente tienes que tener jóvenes delante. Jóvenes que no sean simplemente universitarios, sino personas de todo tipo. Entonces, yo creo que esa contemplación nos falta a la Iglesia. En el libro puede estar descrita desde el mundo líquido, pero yo creo que es incompleta. Es incompleta. No se puede ver la bondad del joven simplemente en sus aspiraciones, en sus deseos, en lo que quiere y no alcanza, ¿no? Sino que yo creo que hay que ver también en su situación y ser capaces de decir a esta generación las cosas bellas
que aportan, ¿no? Creo que su capacidad, por ejemplo, de relación es también profunda, no es simplemente, pues, como hacen los análisis de Bauman, pues líquida. Yo creo que también hay conexiones profundas que se dan en ellos y como todas las generaciones hacen su propia historia. Entonces yo en mi generación también tuve la oportunidad de muy pronto leer qué se decía de los jóvenes y creo que estamos repitiendo lo mismo con ellos, ¿no? En lugar de dejar que ellos pues expresen muchas veces lo que están viviendo con la hondura, con la libertad y con sus búsquedas, ¿no? Pero no solamente se puede hablar de la sed y del mundo líquido. Y luego, otro segundo aspecto que creo que es una debilidad grande es que se juzga la sociedad con unos criterios sociológicos, como si fuera una estructura hecha, ¿vale? Pero luego se habla de la Iglesia con una extraordinaria bondad, con una extraordinaria bondad. O sea, el mundo es el que es líquido y la Iglesia es la que tiene el lenguaje y tal. Y creo que también hace falta en este libro el reconocimiento explícito de la precariedad de la que vive la Iglesia y en las que están las comunidades. O sea, no se puede jugar a ese doble lenguaje de pertenencia o hacer esa correlación así directa metiéndolo en el mismo nivel, ¿no? No sé cómo explicarme esto, pero creo que se entiende, ¿no? O sea, hablamos de la sociedad de una manera y luego de la Iglesia pasamos a hablar de otra. Y ese juego me parece que es poco limpio, ¿no? Porque lo mismo que estamos viviendo en la sociedad se está viviendo en la Iglesia. No hay más, ¿no? Y bueno, así pues para empezar, ¿no? Me parece que, no sé si queréis así que vayamos ahí comentando algunas cositas. Yo esas dos, me parece que el análisis de los jóvenes tiene que ser mucho más positivo, ¿no? La opinión que lanzamos sobre ellos, mi sensación es que crea ya al propio joven. O sea, que los estudios sociológicos no son estadísticas simplemente de hechos que están ahí puramente descritos o de imágenes que podemos ver, sino que nuestra labor a la hora de hablar de los jóvenes crea a los mismos jóvenes. Y la Iglesia ha sido muy, muy poco inteligente en esto. O sea, hemos hablado de jóvenes que no creen y eso yo creo que antropológicamente es imposible. Y sin embargo se nos ha metido en el lenguaje, se nos ha metido en esta inercia, ¿no? O de jóvenes con pertenencias y no es verdad, o sea, tienen sus propias pertenencias, ¿no? En lugar de... Y creo que estamos creando un joven a través de nuestros análisis que nos impide ver lo que tenemos delante y por lo tanto acercarnos a él. Yo podría seguir hablando, ¿eh? O sea, ahí vengo calentito. Pues muchas gracias, José Fer. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en el tema del análisis de los jóvenes. De hecho, es algo que suelo tratar cuando estoy reunido con los agentes de pastoral nuestros, ¿no? El que la imagen que tenemos de los jóvenes o el prejuicio que tenemos con ellos nos condiciona la forma de relacionarnos. Y siempre cada generación ha visto a la anterior como peor, como si el mundo se fuera a acabar, ¿no? Y hay muchos ejemplos de esto. Y tenemos también esa cierta tendencia a ver a los jóvenes de ahora como si fueran, bueno, pues eso, peores, incapaces, solo inconsistentes, etcétera, ¿no? Creo que eso es parte de la realidad, pero a mí lo que más me ha gustado del análisis y de esta parte del libro es el darnos cuenta de que nuestros jóvenes necesitan cimientos, necesitan una pastoral bien cimentada, pero que los primeros que necesitan una pastoral bien cimentada somos los agentes de pastoral. O sea, el recordarnos esto pues es interesante y por ahí desliza el autor de vez en cuando pues algunos comentarios o algunas expresiones donde, bueno, pues igual hemos caído en una cierta bajar el listón de los contenidos, bajar el listón de las exigencias, presentarlo todo, bueno, pues como una cosa de amigo y ya está, y en realidad con eso perdemos núcleos fundamentales. Y por eso yo creo que aunque solo sea por eso merece la lectura, aunque no solo haya eso, ¿no? Aunque es verdad que nuestros jóvenes, pues sí, son líquidos y nosotros mismos también, porque vivimos en ese mismo mundo, pero tienen unas formas de relacionarse de las que también podemos aprender, porque no porque sean diferentes a las nuestras o a las de otras generaciones son peores. Pero bueno, vamos a darle la palabra a Santi y Rafa si quiere, y si no apagamos el micrófono, pues adelante, Santi. Bueno, muy de acuerdo con algunas cosas que planteáis, ¿no? Me parece que todos los que trabajamos con jóvenes y los que trabajamos con jóvenes y además tenemos detrás el tema de la pastoral, de intentar
pues de alguna manera transmitirles la buena noticia del Evangelio y ayudarles a que pues crezcan en relación con el misterio, pues sabemos que no es un tema fácil. Quiero decir que a mí, por lo de pronto, me ha gustado leer esta primera parte del libro en cuanto a que también todo lo que hoy en día sea algo serio que me haga pensar, reflexionar y darle una vuelta a lo que estamos haciendo y a lo que hay, me parece positivo en sí mismo. Creo que no le dedicamos tiempo suficiente a esto. Seguimos funcionando muchas veces por intuición, o a veces por lo de siempre, a veces por intuiciones un poco peregrinas, a veces por lo que se nos ocurre, a veces pero realmente sufrimos de una sed enorme de tiempo para hablar seriamente de las cosas. Es decir, yo que me paso pues tiempo en reuniones de pastoral, que he estado en el equipo pastoral de la provincia, que bueno, pues es demasiado tiempo preparando el hacer y demasiado poco pues pues hablando de bueno pues de esto que Gabino plantea y otros plantean y muchos nos planteamos, pero que a veces no hay foros suficientes, ¿no? Entonces eso por un lado, yo agradezco toda reflexión en ese sentido. El análisis de los jóvenes que decíais, pues estoy de acuerdo un poco con vosotros. Yo he ido llegando a la conclusión de que lo que podemos hacer mejor es pasar tiempo con los jóvenes. Todo análisis fuera de eso está bastante sesgado, aunque aporta sus cosas buenas. Yo creo que ahí está la sociología, yo no voy a ser quien al revés, me parece que hay datos que son incontestables, es decir, cada generación somos hijos de nuestro tiempo y que por lo tanto pues tenemos unas ciertas características comunes, pero es verdad que al final de lo que se trata es de como decían en Rebelión en las aulas, si os acordáis, la película tan bonita de Sidney Poitier, a mí se me quedó siempre grabado pues la escena final, yo creo, cuando el director pues le cuestiona, ¿no? Es que en un colegio no podemos hacer estas cosas, pues son demasiados, y él le responde, bueno, es uno, es otro, es otro, es otro, y al final es verdad que cada uno tiene su nombre, su historia, y que las generalizaciones al final pues también nos impiden acoger las historias particulares, ¿no? Y que al final yo no trabajo con los jóvenes, sino que cada día trabajo con unos jóvenes concretos a los que puedo acompañar, con los que puedo gastar mi tiempo, que piden de mí, que me expresan sus inquietudes, que me aportan su visión nueva de un mundo en el que yo no he crecido y ellos sí, yo no he tenido 15 años en el mundo en el que ellos están teniendo 15 años o 16 o 20. Entonces, partir ahí de una posición de sabiduría, pues siempre es arriesgado. Evidentemente vamos por delante en parte del camino, pero es un trecho del camino que no compartimos a la vez. Es decir, que yo vivo este camino con 45 años y ellos lo viven pues con 15, con 16, con 20, ¿no? Entonces a mí cada vez estoy más convencido de que gastar tiempo con ellos es el mejor tiempo invertido. Creo que necesitan personas cerca, referentes que estén dispuestos a acompañar sin tener la tentación de enseñar permanentemente o de, no sé, yo creo que, bueno, algunas de las cosas que habéis ido diciendo, pues estoy de acuerdo, ¿no? El capítulo del lenguaje me gustó mucho. Cuando entremos ahí, me gustó porque me parece muy interesante y porque yo no tengo las cosas muy claras en este aspecto. He oído demasiadas veces el tema de que es verdad lo que hay una cosa que es verdad lo que dice Gabino, que es como un mantra, lo de necesitamos un lenguaje nuevo y ya con esa frase pues hemos inventado la pastoral del siglo XXI. Y, y creo que ahí, pues la reflexión de Gabino me parece, bueno, cuanto menos muy interesante y muy pertinente, ¿no? Entonces, bueno, cuando entremos ahora un poco más en detalle, me parece un aspecto bueno. Y luego sí hay una cosa que decías tú también, Jorge, y yo creo que José también,
que cuando yo estudié pues, ciencias religiosas, pues me planteaba según iba teniendo las clases, sobre todo cuando tuve pues, sacramentos y tuve, bueno, pues varias cosas que tú lo vas aprendiendo y te lo vas llevando a tu día a día y a tu realidad. Y creo que es verdad que hay algunas cosas que cuanto menos pues, son cuestionables. Es decir, en manos de quién está la pastoral hoy, quiénes son nuestros catequistas, cuál es su vivencia, qué camino han recorrido, qué formación tenemos. Quiero decir que yo no sé si estamos preparados adecuados, si realmente hemos pensado lo que queremos hacer. Yo creo que queremos hacer tantas cosas, por lo menos yo en mi realidad, queremos hacer tantas cosas que acabamos necesitando a mucha gente y esa mucha gente, no por un juicio personal, pero quiero decir que al final todo se acaba quedando en, bueno, pues que las cosas salgan independientemente de cómo salgan, de quién esté, de cómo acompañe. Y bueno, da igual, al final tenemos, pues esto que a veces hemos criticado muchas veces de la Iglesia, la tentación de los números, pues tenemos 30, 50, subimos, bajamos, bueno, y seguimos midiendo algunas cosas de la misma manera, ¿no? Bueno, a mí eso me cuestiona un montón. Es decir, yo no sé, creo que hay algunas cosas que no estamos haciendo bien. Y no tengo la solución, pero toda reflexión como esta de Gabino, pues a mí me ayuda a dar hondura a algunas cosas que creo que no le estamos dando la suficiente. Y que son cosas serias, es decir, que son cosas serias y que no le estamos dando hondura suficiente. No sé, es mi impresión. Y ya dejo a Rafa, que seguro que dice cosas también muy pertinentes. No, yo opino como vosotros, ¿no? Lo que he leído, pues me ha gustado. Además, yo soy totalmente lego en estas cuestiones y siempre intento entender cómo se plantea esta cuestión desde los colegios, la enseñanza pública, ¿no? Claro, yo llevo 20 años ya casi, bueno, más, ¿no, José Fe? Joder, qué viejos somos ya. Bueno, tú no. Yo. Estáis hablando con un catedrático, ¿eh? No cualquier catedrático. Y es que el problema está, yo lo veo en estas descripciones. Para empezar, tampoco me ha gustado mucho esa descripción tan sociológica de la sociedad líquida y de los chavales. Para empezar a hablar así en general a mí me cuesta mucho, ¿no? Es cierto que esos análisis tienen mucha razón y están basados en datos. Sin embargo, yo creo que hay varios problemas ahí a la hora de hablar de los chavales, ¿no? En primer lugar es que, claro, el despertar de los chavales al problema, para mí el principio es siempre el planteamiento no de entrada religioso del problema de la vida, ¿no? Cuando habláis de este fundamento, de la pastoral, es como si eso se tuviese que edificar, pero después de haber hecho una primera reflexión siempre aparentemente personal, neutra de cada uno de los chavales y para mí filosófica, ¿no? Entonces es como si a los pequeños que yo les veo en clase y a siempre todos los que me han rodeado, es como si el comienzo de la vida fuese siempre una especulación natural y un despertar filosófico lo primero, ¿no? El problema, como decía, ¿no? la sesión pasada Jorge, ¿no? El despertar a los grandes problemas filosóficos es un despertar que es el ser humano, ¿no? Y da igual si estás metido en un grupo religioso, si estás en la iglesia, si estás en el colegio, y ese despertar además es desigual, no sucede a los 11, a los 12, sino que cada uno tiene un despertar según su vida y sus vivencias, pues personal, ¿no? Entonces, en una clase puedes darte cuenta de que hay chavales que ya están en un momento determinado, en otros que todavía no han despertado, y sobre eso es sobre lo que se tiene que montar una enseñanza religiosa, un enfoque, digamos, sí, un enfoque religioso del asunto, ¿no? Yo cuando hablo con mi compañero de religión o con los que he tenido, siempre la cuestión de cómo enfocar el problema de la existencia y de su propia vida y de cómo acompañarles y cómo estar ahí, pero desde un paso anterior a lo teológico, ¿no?
Y es cierto que ese paso anterior no sé cómo se da, porque cada profesor lo hace a su manera. Yo, claro, tengo mi intención y mi sesgo, y claro, yo creo que lo hago de una manera, pero la cuestión del despertar filosófico al problema de la muerte, de la existencia, es universal. Eso no es una cuestión de pastoral. Ahora, cuando eso aparece en los chavales, hay que acompañarles, hay que estar con ellos, hay que mostrarles, pero no solamente desde las ciencias, la filosofía o lo que sea, sino ahí es donde tiene que estar la acción pastoral, ¿no? Y con una exigencia que ellos reclaman. Yo creo que cuando esa sed filosófica y teológica que todo chaval tiene cuando despierta, auténtica, si no se le alimenta adecuadamente y se le intenta facilitar el acceso, como decía Jorge, hombre, es que Jesús tal, no solo es tu amigo, es que es algo mucho más, tienen que aprender a defender, no sé cómo decirlo, a fundamentar su futura fe de una manera auténtica, ¿no? Y ahí yo creo que está gran parte del problema, ¿no? Que cómo hablamos de esas cosas sin pasarnos, sin dar por supuesto que ya han recorrido un camino, y es una aventura tan individual de cada uno de ellos que claro, hablar en general de esta sociedad líquida y tal, a mí es que me cuesta mucho, ¿no? Pero bueno, yo para empezar, ¿sabéis? Siempre arrimo el ascua a la filosofía y tal, pues creo que es de verdad, ¿no? Una propedéutica necesaria que tendría que hacerse de una manera tan, no sé, tan clara antes de y preparando el camino para reflexiones teológicas más serias y que ellos necesitan. Por eso, cuando decías en manos de quién está y la catequesis y esto, a mí siempre desde fuera me ha parecido que, claro, a lo mejor es el complejo que tiene la Iglesia en estas cuestiones, porque parece que la pastoral, yo cuando hablo hay dos profesores que están en el seminario, parece que la pastoral no tiene una exigencia como puede ser, claro, parece que ellos en el seminario, pues una cosa es dogmática, otra cosa está, y luego la pastoral, eso es importantísimo, la pastoral no puede ser una mera, como ellos lo viven, como si fueran las prácticas de los estudios teólogos, tengo que estar, no, es que es el poner en juego todo lo que tú vas a estar meditando y estudiando en tu alcoba. Luego ahí salir al mundo real, ¿no? Y debe tener una importancia porque nos jugamos mucho. No se puede poner en manos de un guitarrista sin haber vivido todo esta, no sé, que está muy bien, pero los chavales eso al final lo rechazan. Ellos quieren filosofía y teología de verdad, ¿no? Al más alto nivel. Bueno, por ahí, no sé, ¿qué os parece? Me ha gustado eso, Rafa, de la propedéutica, ¿no? Me ha recordado a una de las claves que lanza Gabino Uribarri en el libro cuando habla de que el lenguaje, según la tradición de la Iglesia, la sana tradición de la Iglesia, pues también es un lenguaje progresivo, ¿verdad? Que va preparando y que va por etapas haciendo las cosas. A mí me surgía lanzaros una pregunta de algo que me resultó interesante en la lectura, porque es verdad que ocurre en la práctica, y en esto me refiero no tanto a la práctica con los chicos, sino bueno, pues en los equipos de pastoral, los equipos de diseño de proyectos pastorales con jóvenes, etcétera, ¿no? Que de vez en cuando se repiten una serie como de memes que se van repitiendo y sin darles realmente el contenido que tienen, o dejando que el contenido que tienen, que es realmente nocivo, pues quede por ahí, ¿no? Creo recordar que el autor habla de aquello de Jesús sí, Iglesia no, que incluso se escucha entre agentes de pastoral, y eso es verdad. Bueno, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Os encontráis con memes como esto que se repiten de forma un poco acrítica? ¿Y qué consecuencias tienen? Porque claro, decir Jesús sí, Iglesia no, tiene consecuencias nefastas para la incorporación a la comunidad. Otra cosa es que decimos con la Iglesia, que decimos con Jesús y que habría que valorarlo, ¿no? Pero me parece muy interesante porque la pérdida de la dimensión eclesial de la pastoral con jóvenes, pues es una pérdida que hace que no tenga alma esa pastoral. ¿Cómo lo veis vosotros? Venga,
A mí, o sea, Gavino hace normalmente el esfuerzo, si lo habéis seguido, de publicar como un libro de dogmática un poquito más duro, ¿no? Más de estudio, más de profundización en los temas, y luego la aventura pastoral. E insisto, vuelvo al principio, yo creo que le honra ese trabajo, ¿no? De poder poner la teología también al servicio de la evangelización, ¿no? Y creo que esa clave es muy buena porque se juega a un doble lenguaje. Es decir, ¿cuál es el problema del lenguaje normalmente? O sea, el problema del lenguaje es que creemos que tenemos un único lenguaje, que solamente tenemos que ser capaces de hablar de una determinada manera, en lugar de habitar en la cercanía con los jóvenes de forma comprensible según qué realidades. O sea, yo no hablo con mi mujer de la misma manera que hablo con mis hijos, ni con mis alumnos, ni con vosotros, y tal, ¿no? Yo creo que el lenguaje, lo maravilloso que tiene es la capacidad de significación, no el contenido que yo le ponga, sino el contenido que yo soy capaz de poner en él, que es capaz de alcanzar al otro. Es decir, que se hace comprensible para el otro, ¿no? Igual que en el amor nos damos, pues yo creo que en el lenguaje hay que hacer el esfuerzo por darse. Es decir, por hacerse comprensible, lo más comprensible posible. Y creo que este lenguaje no es una cuestión de palabras. O sea, cuando se habla del lenguaje y se quieren hablar de palabras, el problema se hace mucho mayor, porque creemos que podemos sustituir unas palabras por otras y nos convertimos en traductores. Y no se trata de ser traductores, sino de habitar relaciones, a través del logos, el sentido y tal, ¿no? Cuando la palabra griega logos que es racionalidad, pero también es sentido. O sea, que cuando yo hable, la gente pille algo, ¿no? Y la teología La teología ha perdido su dimensión sapiencial, la cercanía a la filosofía que dice Rafa, o tal y como Rafa entiende también la filosofía, ¿no? Esta capacidad de expresar la vida o de manifestar la vida, de dar densidad a la vida, que yo creo que Gessé, por ejemplo, ha puesto de manifiesto, ¿no? Te acercas al libro de Gessé y, oye, te sorprende, ¿no? La vitalidad, ¿no? de la que es capaz de expresar. Entonces, creo que el lenguaje, la cuestión principal es esa, la capacidad de transmitir a otro mi propia vivencia. Es decir, yo puedo leer determinados libros, puedo entenderme a mí mismo de una determinada manera, puedo ir adquiriendo significados progresivamente en la historia, pero la cuestión de la pastoral es el bilingüismo, ¿sí? O sea, ser capaz de ser bilingüe, como mínimo bilingüe. Es decir, tu idioma teológico muy profundo, muy profundo, muy profundo, que yo creo que debería ser nuestro lenguaje materno, llegado a algún momento, ¿no? En cuanto a vivencia personal, o sea, en cuanto a experiencia de vida. O sea, mi lenguaje para entender la realidad es el lenguaje de Dios, el lenguaje revelado, el que yo he sido capaz de coger. Y luego, claro, el lenguaje con el que yo estoy hablando a otras personas, ¿no? Y ese salto es muy importante. No es un salto cualquiera. Yo di clase ahora mismo en bachillerato, pero tengo un encuentro con primero de primaria a la semana. Y el esfuerzo que tengo que hacer es que pone de manifiesto esto de la pastoral. Es decir, es querer hacer el esfuerzo por ser comprensible. Pero para poder hablar tengo que conocer a la otra persona. No es hablar así tal cual, ¿no? Tengo que, si no es un lenguaje, es un abuso, que está de moda en la iglesia, ¿no? O sea, es un abuso, es forzar la máquina. No es transmitir una confesión de fe, el decir yo. No. Es que es el otro el que tiene la prioridad en mi lenguaje, el que adecúa mi lenguaje, el que modula mi lenguaje. Si yo quiero transmitir algo, si no quiero transmitir nada, pues no quiero transmitir nada, ya está. Quiero hablar a mí mismo y que los otros me escuchen. Pero si quiero hablar al otro, el lenguaje es habitar esa relación, es habitar una relación. Cuando hay una relación, entendemos lo que estamos diciendo. Por ejemplo, Gavino, cuando habla de recuperar un lenguaje más devocional, ¿no? Más devocional, más de confesión, más carismático. O sea, yo creo que no está diciendo, espero, o sea, ir diciéndole a todo el mundo Jesucristo es el Señor y tal, que creo que es el peligro de este libro, que hay gente que lo va a coger y va a ir así por la vida. Sino el cariño con el que hablamos de las cosas de Dios, ¿no? O el cariño con el que hablamos de las cosas de la Iglesia. O sea, yo le decía a una persona el otro día, a propósito de la discusión sobre este libro, es que es el modo en el que yo hablo de Laura. O sea, cualquier persona que me conozca sabe cómo yo hablo de Laura. O sea, yo hablo de Laura de una determinada manera. Transmito amor por Laura. No voy diciéndole a todo el mundo, sí, pero transmito amor por Laura. Yo creo que eso es lo que le falta a la Iglesia.
el ser capaz de hablar de Dios transmitiendo ese amor, esa belleza, esa densidad, esa alegría, ¿no? Y no de otras maneras, porque lo de confesante quiere decir quién es para mí esa persona, ¿no? O sea, ese amor que yo transmito. Y luego, cuando leí el otro libro, el de Sígueme, el de teología sistemática, de la cristología sistemática, recuerdo una conversación en coche con un jesuita por la noche y le decía, es que este libro lo que está pidiendo es una eclesiología, está pidiendo una buena reflexión sobre lo que es la Iglesia, para salir de la Iglesia son los puros, la sociedad son los malos. Sino, oye, que es que este mensaje se porta en vasijas de barro. Entonces yo creo que hace falta una buena reflexión sobre la Iglesia, en el que la Iglesia no sea lo maravilloso en la sociedad, sino que sea la experiencia que estamos teniendo, ¿eh? De querer participar de la Iglesia y no poder. Muchas mujeres lo están viviendo. O sea, yo creo que mucha gente, muchas familias desearían tener un espacio de encuentro en la Iglesia que no tienen porque no cuadra con los planes de no sé quién. Entonces decimos que es la Iglesia es de todos, pero esto realmente no es de todos. Entonces yo creo que lo que hace falta es una buena reflexión sobre la Iglesia. Creo que el Papa Francisco da golpes ahí, da golpes, no es una expresión, ¿no? Pero da pasos muy firmes en esta nueva eclesiología que realmente haga posible el Evangelio y no una mera confesión dogmática de fe. O sea, no que se quede simplemente en el primer aspecto de este creer, creer Dios, ¿no? Creer Dios, así dicho con brutalidad, ¿no? Esto es lo que hay que creer del credo, sino que permita encuentro, gradualidad y una integración de lo subjetivo y lo objetivo. Pero creo que sin una reflexión sobre la Iglesia sincera, vamos mal a una cristología auténtica. Y ya te digo, la sensación con el primer libro de Sígueme Duro era necesitamos una buena reflexión sobre la Iglesia, que yo nunca he sentido así una gran necesidad, pero lo viví con el libro. Y porque si Jesús lo recibimos en la Iglesia, necesitamos pensar que es la Iglesia y aquí me vuelve a pasar lo mismo. O sea, creo que la pastoral necesita una buena reflexión sobre la comunidad de fe, una buena reflexión sobre lo que es una acción compartida y no uno que va por aquí y otro por allá. Pero venga, ya me callo, la última intervención que hay. Muchas gracias. A ver, yo que decía Jorge lo de los memes estos y con algunas cosas que ha dicho José ahora. A ver, yo hay cosas que son memes y se repiten, sí, lo de esto de hay que renovar el lenguaje, esto es un meme, esto lo decimos sin saber lo que quiere decir, pero nosotros lo decimos, hay que renovar el lenguaje, necesitamos modernizar algunas cosas, no sabemos exactamente lo que es porque tampoco tenemos claro muchas veces ni qué es lo que queremos modernizar, ni las consecuencias de eso, y lo que es peor, no sabemos exactamente qué queremos poner, porque si dices, bueno, yo es que propongo quitar esto o cambiar esto y poner esto otra cosa, entonces utilizamos el lenguaje también como una excusa permanente de que en el fondo no nos lleva a cambiar nada, es decir yo que tengo que cambiar cosas y como lo digo, pues ya ahí está mi deseo, pero luego no cambio nada, pues porque no. A mí eso ya me empieza a cansar, me empiezan a cansar las frases, el lenguaje repetitivo y poco, y eso me ha gustado de Gabino, el lenguaje que no lleva al misterio. Es decir, es que los jóvenes que tenemos delante están ya hartos de que les digamos las mismas cosas sobre Jesús. Es que se lo saben de memoria. O sea, es que tú haces ya una tutoría, y ya te dicen ellos lo que les vas a decir, porque se lo han dicho ya 75 veces y está vacío de contenido para ellos porque acaban siendo frases que no significan absolutamente nada. Jesús es tal en tu vida y es misericordioso y hay que perdonar y Jesús es tu amigo. Lo llevan escuchando desde los 3 años eso, que Jesús es tu amigo y que está siempre ahí y que tal, que está bien, pero claro, llega un momento que dices, bueno, pues si es que, ¿y esto qué quiere decir? O sea, ¿esto qué quiere decir? ¿Jesús es mi amigo? O no lo sé, porque igual la vida que tengo me cuestiona muchas de esas frases, o yo qué sé, quiero decir que es que estas frases hechas, que las decimos así al aire, pues ya son un poco cansinas. A mí me resulta muy cansino la pastoral de las respuestas, la pastoral descriptiva. Te voy a contar pues
pues yo creo que hay que volver un poco como decíais antes con el punto filosófico, a una pastoral que acompañe las preguntas y la búsqueda, y que por lo tanto los que lo acompañamos no tenemos garantizado que vayamos a ver el final de esos caminos, ni que vayamos a ser testigos de encontrar nada. Simplemente pues la vida nos ha puesto al lado de personas en un momento dado a las que a lo mejor podemos ayudar a caminar un trecho de su camino y nada más. No tenemos ningún objetivo, ni tal vez ese es otro peligro, ¿no? El considerar que tenemos que ser testigos de la conversión de la gente. No sé, quiero decir que, bueno, pues gracias a mí y a mi labor, pues se han bautizado y se han confirmado. Yo qué sé, quiero decir que no. Claro, es muy duro vivir sin ver frutos, pero es que, claro, como siempre hemos visto frutos, ¿no? La Iglesia siempre ha visto frutos de muchas cosas, pues vivir un poco en esta intemperie donde parece que predicas en el desierto nos cuesta mucho, pero es que al final siempre hay desierto y a lo mejor es que nos hemos olvidado de eso, de que predicamos en el desierto realmente. O predicamos, claro, es que predicamos en el desierto. Entonces, bueno, pues esto también es muy cargante ya últimamente. Y a mí, como educador y como pastoralista, me cuesta mucho personalmente mantener esto. Es decir, ya estoy muy cansado de hacer algunas oraciones de la mañana, cansado de algún tipo de tutorías donde es repetir exactamente lo mismo. Me resulta violento, porque veo en las caras de los que tengo enfrente que no les interesa lo más mínimo esto. No saben lo que les vas a decir y saben que no sales de ahí, de los mismos esquemas permanentemente, ¿no? Creo que el relato de Maús a mí me da ciertas luces sobre lo que a lo mejor se espera de nosotros hoy y algunos de los encuentros de Jesús. Claro, es curioso que siendo pastoralistas, pues muchas veces acudamos tampoco a ver lo que ha hecho Jesús en su vida y entonces queremos inventar cosas que ya están más que inventadas. Todos queremos parecernos más a Jesús, esta es otra de las cosas que decimos siempre, queremos ser como Jesús, pero luego hacemos muy poco caso de cómo era Jesús. Entonces, el relato de Maús, pues vemos a un Jesús que se acerca y que le pregunta a los dos que vuelven, desaforados, decepcionados, cabreados y cagándose en todo y posiblemente pensando en el tiempo que han perdido siguiendo a ese que al final lo han matado y se lo han cargado. Y lo primero que les pregunta es ¿de qué estáis hablando? Creo que ese es un modelo que debería ser válido para hoy, que es el acercarse a la vida de la gente, interesarnos por ver cuáles son las preocupaciones, querer compartir con ellos parte del camino, ir progresivamente en ese camino intentando aportar a su historia un sentido, caminando con ellos y llegado el momento, pues a lo mejor, oye, vete tú a saber si al final pues nos invitan a la mesa y podemos compartirla juntos. Pero claro, nosotros a veces vamos a la gente y decimos, hola, podemos merendar, te pongo la mesa, ven, que es un banquete maravilloso. Pero tío, si no nos conocemos de nada, ¿a qué me estás invitando? Entonces creo que ahí esa pastoral del encuentro es fundamental. Pero el encuentro lleva tiempo y el encuentro exige conocer y exige que nos conozcan a nosotros también. Creo que también a veces como iglesia hemos pecado de cierta, los acompañantes o los educadores o los curas o yo que sé, todos, de querer que los demás compartan con nosotros su vida sin nosotros jugarnos nada de la nuestra. Claro, esto no es posible. El juego del compartir es un juego mutuo. Yo tengo que poner encima de la mesa también mi vida y compartir mi vida y compartir mi camino, mis luces, mis sombras, mis interrogantes, jugármela también un poco, porque si no, ellos lo huelen rapidísimo esto. O sea, que me pides que comparta yo no sé qué cosas y que te cuente y que te exprese y tú ahí en tu sillón bien salvaguardado porque tú ya tienes todo, pues esto no se puede hacer. Es predicar desde el púlpito sin querer jugarte la vida un poco ahí también con ellos, ¿no? Entonces yo creo que ahí todo lo que sea en ese sentido caminar por ahí, bien. Y luego con respecto a algunas cosas que decía José Fer, y ya también me callo, lo de hablar con amor de la iglesia, lo de hablar con amor de Jesús, lo de todo, el cómo hablar, cómo ese lenguaje
que expresa lo que queremos o lo que sentimos de aquello de lo que hablamos, pues es que aquí yo creo que llega una de las cuestiones que yo también expresaba antes, es que queremos de lo que, o sea, es que cuestiono la mayor, quiero decir, amamos de lo que estamos hablando, es que yo no lo tengo tan claro. Es que hablar de Jesús es fácil, pero claro, para transmitir amor por Jesús o amor por la Iglesia hay que quererla y hay que vivirla. Y a Jesús hay que haberse encontrado con él. Y aquí es donde cuestiono lo que estamos haciendo muchas veces, que le estamos pidiendo o nos estamos pidiendo muchas veces transmitir algo que no es vida en nosotros. Esa yo creo que es una cosa muy importante. No se trata solo de... entonces, claro, es que sin eso... es que eso es muy difícil. Y más, digo otra cosa más, y ya con esto me callo, de verdad. Para querer algo hay que conocerlo. Entonces es muy difícil hablar bien o transmitir amor. Tú para hablar bien de Laura o para transmitir amor por Laura, lo puedes hacer primero porque la amas y la amas porque la conoces. Claro, ¿hasta qué punto puedo amar algo que vivo superficialmente, de soslayo, sin ninguna formación, que nunca me... Es que para mí la pastoral, la vivencia mía como catequista y como educador ha cambiado radicalmente entre antes de estudiar ciencias religiosas, no digo que todo el mundo tenga que estudiar ciencias religiosas, pero es que es otra cosa. Es decir, es que no es lo mismo, porque de repente el conocimiento que tengo sobre aquello de lo que hablo, ya no solo mi experiencia personal, que es limitada, es que el conocimiento que tengo sobre aquello de lo que hablo me ha permitido quererlo más y al quererlo más puedo hablar mejor. Es que, no sé, bueno, me callo porque si no me leo. Yo recuerdo, o sea, uno es, una cosita, Santi, dos cositas. Uno, yo creo que dentro de la Iglesia también tenemos que aprender a escuchar a los demás independientemente de lo que estén viviendo. O sea, porque hablamos mucho de un lenguaje para otros, para otros, para otros y no dedicamos tiempo a escuchar lo que estamos viviendo dentro. Es decir, no nos preñamos del lenguaje. O sea, no nos preñamos del lenguaje realmente, ¿no? Yo conozco personas y he vivido con personas con una profunda fe que luego de puertas para afuera les costaba un montón transmitirla, pero que dentro hacían mucho bien, ¿no? Y gente que de puertas para afuera parecía que era no sé qué y para adentro era muy callada porque tenía a los hermanos, ¿no? O sea, yo creo que ahí esos dos lenguajes tenemos que cuidarlo. Y dos, en Cercedilla yo tengo en la cabeza metido un montón de veces recuerdos de gente como que despreciaba el conocimiento pastoral. Durante mucho tiempo la Iglesia ha despreciado la formación y ha considerado la pastoral como una actividad lúdico-festiva, sin una densidad, que no, yo insisto, o sea, no es cuestión de dar catequesis ahí, charlitas todo el rato, sino de tener gente realmente preparada y que permita a otros hacer un gran camino. O sea, no es llega a donde yo estoy, sino, oye, tú haz tu propio camino, yo estoy aquí y hay otros que están por delante de mí mucho más, ¿no? Pero venga, vamos a hacer caminos. Pero yo recuerdo muchas conversaciones en las que la teología se desprestigiaba y se criticaba y, es que esto no sé qué, no sé cuánto. Yo estaba allí diciendo, es que no sabéis lo que estáis diciendo. Y yo era un ignorante, pero es que digo, es que estáis aquí pegándole patadas a esto, que esto es muy serio, ¿eh? Esto no es una cuestión de... Es que dependiendo de si Jesús es o no es Señor, te salen dos realidades absolutamente distintas, ¿no? Entonces, bueno, creo que en eso también, por necesidad, lamentablemente, estamos llegando a la conclusión de que es imprescindible la formación. Ahora, la pastoral no puede ser hacer teología con la gente. O sea, pastoral es otra cosa. O sea, no es hacer teología con la gente. Tendrá que haber una dimensión formativa en la persona, pero yo creo que la pastoral es mucho mayor y engloba la vida. Y aquí la palabra cultura creo que me ayuda mucho más que la palabra teología. Para hablar con la gente hace falta cultura, hace falta espacios de encuentro. Y la Iglesia, que ha sido sabia siempre en su historia en crear estos espacios, ahora mismo tiene grandes dificultades para transmitir lo que cree en elementos comprensibles para otros, es decir, en cultura, en arte, en estructuras humanas, en movimientos sociales. Tenemos grandes problemas y creo que es grave el asunto. Esa no es una cuestión pequeñita.
Pues hombre, los retos desde luego son grandes, ¿no? De lo que decís. El reto de la formación está claro. Yo siempre recuerdo el caso de una reunión con gente de pastoral, pero gente de pastoral de la de toda la vida, bien llevada, bueno, pues con su aparente formación, que dicen, es que hay que cambiar los cánticos de la Pascua porque es que son demasiado tétricos. ¿De dónde ha salido eso de tus heridas nos han curado y tu cruz nos da la salvación? Dices, ¿eh? Del Nuevo Testamento, tío. Eso es de la carta de Pedro. Y dices, hombre, que me discutas un Naikaren o un no sé cuánto cuando no está sacado de un texto bíblico, vaya, ¿no? Pero bueno, como síntoma bueno, pues a veces de eso, ¿no? De esa falta de formación. Yo creo que eso en el libro de Gabino Uribarri se ve muy claramente y es un aldabonazo, o sea, es realmente una llamada de atención al respecto. Otra cosa es quedarse solo en ese discurso académico. Quizás es que tiene que haber distintos niveles. Eh, los dominicos creo que tienen el lema de contemplatio alitradere, ¿no? O sea, de vivir en oración de contemplación para después llevarlo a los otros. Y lo mismo se puede decir del estudio, y creo que ellos también utilizan esto, ¿no? Tiene que haber gente que profundice realmente en lo que se dice para después poderlo traducir a lenguajes más asequibles y sobre todo significativos, ¿no? Y que para las personas. Yo creo que aquí hace mucho el propio testigo, el propio mensajero. O sea, cuando alguien lo vive realmente desde dentro, lo vive sin ser perfecto, sin saberlo todo, sin tener todas las respuestas, pero transmitiendo realmente porque es cierto, no porque se esfuerce en transmitirlo, sino porque es cierto que para él es vital lo que está diciendo, es esencial para su propia identidad, para su propia existencia, pues eso se nota y al menos se respeta. Luego otra cosa es que se siga o no se siga, pero al menos se respeta, o al menos esa es mi experiencia, ¿no? Y eso es interesante. Y a veces nos faltan a nosotros mismos como pastoralistas, incluso con estudios en el ramo, nos falta realmente esto, ¿no? El saber bien lo que estamos diciendo. No es de esta parte que estamos viendo, ya llegaremos a ella cuando habla del credo, ¿no? Pero bueno, lo que el credo es totalmente cierto. Pero también lo que comenta sobre las características del lenguaje cristiano, que me parece que es muy interesante y igual nos puede servir un poco para continuar, ¿no? Cuando habla específicamente, lo voy a leer tal cual, lo que dice, que el lenguaje tiene que ser progresivo, incultural, simbólico y como un medio para el fin último, que es la relación personal con el Dios de Jesucristo, ¿no? Progresivo, incultural, inculturado, simbólico y un medio para un fin mayor. Esas características del lenguaje y del lenguaje específico de la fe en la pastoral a mí me parecen especialmente significativas. Quizás a veces nos hemos quedado en meme, nos hemos quedado en, bueno, pues en lo de siempre y no hemos profundizado más y eso sin obviar pues alguna cosa que también transmite el autor, ¿no? Dice dificultades y dice una dificultad ahora mismo para transmitir la fe a los jóvenes es la situación de la mujer en la iglesia. Punto. Y lo expresa con una claridad grande, sin dar soluciones todavía, ¿no? Pero lo expresa con una claridad grande y admirable, ¿no? De agradecer. Es que es verdad. Bueno, yo cada vez que hablo pues con jóvenes, por ejemplo, de bachillerato y tienes un ambiente en el que puedan hablar realmente, pues te sacan la riqueza de la iglesia, el papel de la mujer, los homosexuales no admitidos y los abusos. Y son piedras muy importantes ante las que caben muchas respuestas, pero desde luego la que no tiene ningún sentido es obviarlos, o sea, hacer como que no existen. Y es que así es, o sea, la situación, por ejemplo, de la mujer en la iglesia, pues de ser todavía de segunda, cuando no de tercera, y no estoy hablando solo de que puedan ser ordenados sacerdotes en la iglesia católica, sino de muchas otras cosas, pues me parece muy significativo, ¿no? En algún momento tendremos que tratar en nuestros diálogos esto, espero que con también un grupo de contertulios que esté más diversificado en este sentido, ¿no? Pero bueno, ¿qué os parece a vosotros
para esas características del lenguaje progresivo, simbólico, medio para un fin, etcétera, ¿cuáles son los obstáculos más grandes con los que nos encontramos, además de la propia realidad juvenil? Yo simplemente una cosa también, voy a entrar ahí, pero comentar una cosa, porque cuando lo hemos dicho dos o tres, el tema de la formación, creo que tiene una tentación evidente la formación, que es que parece que cuanta más formación tengas, pues parece que eres más inútil para comunicar. Es decir, que a veces contraponemos, joder, alguien muy formado no va a saber llegar a la gente, hombre. Yo creo que es al revés. Es que la formación te posibilita el poder articular un lenguaje mejor sin meter la pata. Es decir, gracias a que Cuando estoy la, formado, puedo hablar a los jóvenes a su manera, entre comillas, sin perder de vista de lo que estoy hablando. Cuando no estoy hablando, no tengo ninguna idea, pues me invento cosas, yo que sé, daré mi opinión, diré lo que a mí me resulta, ¿no? Entonces creo que esta es una tentación que a veces nos ha pasado, también un poco lo que decía José, es decir, bueno, me parece que si voy a estudiar mucho, pues luego, bueno, a mí estudiar mucho me ha permitido decir menos tonterías delante de los jóvenes o afrontar las cosas de otra manera, o a veces hacer más silencio, no querer explicar tantas cosas porque he descubierto que no son fáciles de explicar. Estas tentaciones me lo ha permitido la formación, entonces creo que es muy importante asimilar que formación es posibilidades para comunicar mejor, no al revés, porque a veces incluso en la sociedad, ¿no? Parece que cuanto más listo eres, bueno, pues vas a saber, no listo, pero bueno, que eres un, no sé, pues es que eres un sapientín, ¿no? Y entonces pues parece que el pobre pues sabe de libros, pero no sabe luego contarlo. A mí me ha ayudado justamente a lo contrario. Entonces creo que también hay que crecer en esa sensación de que cuanto más sepas, entre comillas, pues yo vas a saber comunicar mejor las cosas. Si, a menos de que seas una persona que le cuesta comunicar, eso ya es otro tema. Bueno, pues si tienes dificultades para comunicar o para... Bueno, pues eso es otro tema, pero eso por un lado. No sé si José quería decir algo. sí, o sea que cuando la teología es un servicio a la comunidad, eso se vive. O sea, cuando la teología se vive como un servicio a la comunidad, tu lenguaje tiene que estar capacitado para seguir transmitiendo, independientemente de que tú seas capaz de leer a quien sea. O sea, me da lo mismo. Estoy ahora ahí leyendo uno de los que se dicen que son duros, y cada vez me parecen más duras algunas lecturas, pero es que tienes que ser capaz de hablar después de esto. O sea, de entenderlo, pero como para un servicio. Si es para medrar, como ocurre algunas veces en la iglesia, si es para destacar, si es para creer que tú vas delante de los demás, en lugar de recibir un don que tienes que después poner al servicio de los demás, yo creo que ahí se nota. Creo que ahí se nota. Y luego es que la teología tiene una dimensión que ya no es solamente hacia adentro de la comunidad, sino que debe ser también un lugar sapiencial para el resto de la sociedad. Aquí hablamos de mistagogía, propedéutica, lo que queráis, ¿no? Pero es que yo creo que la gente debería ver la belleza de la teología, independientemente de su fe, porque es que es bella lo que construye. O sea, es bella, incluso como literatura, tendría que estar hecha bien, no como una pesadez. Yo creo, por ejemplo, Gavino se lee bastante bien, aunque es un autor pues de mucho prestigio. O sea, podría hacerlo mucho más complicado, pero no hace el esfuerzo, ¿no? De preparar sus clases de una determinada manera, sus libros, ¿no? Creo que aquí hay una lección de vida importante que ojalá pues sea fecunda, ¿no? Para todos. Pero cuando la teología es un servicio, no cuando una teología es un cultivo de la propia individualidad o del propio ego o de... Claro, es que a mí hay algunas reuniones en las que ya me da vergüenza hablar, os lo digo sinceramente, porque claro, la gente dice, ay, tú que eres el que sabes, y yo, joder, sí, a mí me gusta, pero es que yo no lo hago para saber yo, sino para intentar servir y hacer las cosas del mejor modo posible, ¿no? Entonces yo creo que la teología tiene que ser un servicio. Y creo que cuanta más teología tienes, más valoras el esfuerzo de otras personas que están allí al pie del cañón, dándolo todo, acercándose a la gente. Yo creo que ahí también hay que hacer un reconocimiento grande, ¿no? De las fronteras. Y luego lo de la mujer que dice Jorge, esas paginitas son para leerlas, ¿eh? Porque Gavino creo que es también de los que mide las palabras y cuando ahí pone aquí tenemos un problema, creo que está diciendo aquí tenemos un problema. No somos capaces de ganar
a la parte femenina de la sociedad, no somos capaces de ganar a las mujeres, que son las que están liderando e impulsando para la Iglesia y para el Evangelio. Es que lo dice así al final. O sea que cuando lo dice, yo creo que lo dice. Y ahí hay que tomar buena nota. Si no lo hemos visto es que somos tontos, ¿eh? O sea, si necesitamos a Gavino para descubrir eso, o sea, tampoco hace falta estudiar teología, ¿sabes? Para darse cuenta de que aquí tenemos un problemón enorme que no estamos afrontando, ¿no? O que se afronta desde el conflicto, desde la tensión, pero no desde el amor y la comunión. Pero bueno. Luego, con respecto a lo que decías, Jorge, de los lenguajes inculturados, simbólicos, estas cosas, yo creo que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que decía José, que hoy por hoy nos cuesta generar, antes lo decías, ¿no? Nos cuesta generar ahí pues arte, cultura, pero no son los que nos cueste generar, los que nos cuesta también acudir a lo que ya tenemos generado. Es decir, yo, mira, os voy a contar una experiencia muy cortita, pero últimamente, cuando yo preparo convivencias y soy yo el único responsable, y no me tengo que poner de acuerdo con nadie ni discutir nada, estoy teniendo la experiencia bonita de que, mira, fui con los de cuarto de secundaria de convivencia de mi grupo de catequesis a Madrid, a Cercedilla, que es donde tenemos la casa nuestra de convivencias y tal. Normalmente allí nunca se sale de la casa. Hacemos debates, hacemos reuniones, hablamos de muchas cosas. Bueno, pues yo ya últimamente me los he llevado a las 2 últimas veces que yo preparé algo, me los llevé al Prado. ¿Y por qué me los llevé al Prado? Pues porque es una experiencia humana que creo que es más pastoral que muchas gilipolleces que he perdido el tiempo. Quiero decir, es que ir al Prado, para ellos, primero, es una experiencia humana que les impacta muchísimo, porque muchos de ellos no han estado nunca en el Prado, en mi caso, ¿no? Llegar allí, descubrir la belleza, porque a través de la belleza accedemos a la belleza más grande, y seleccionar, que es lo que hemos hecho las 3 últimas veces, 10 cuadros. Y en esos 10 cuadros vamos a hablar de cosas, no vamos a ver el Prado, pero vamos a ir a ver el Jardín de las Delicias del Bosco, vamos a ir a ver la Anunciación de Frangélico, vamos a ir a ver el Lavatorio de Pies de Tintoretto, y en esos cuadros te voy a contar algunas cosas que conectan mejor que 20 reuniones hablando del cielo y del infierno. Con los de tercero de eso me los llevé al Alcázar de Segovia, que no es el Prado, pero es historia. Y es historia que me da pie a hablar también de muchas cosas. Y es hacer historia con ellos. Y es acceder a relatos que nos dan pie a otras cosas. Bueno, pues todo eso, yo estoy notando que a ellos les ayuda. Les ayuda porque es ponerlos en conexión con cosas que luego me permiten hablar de otras cosas cuando llegue el momento. Pero claro, hay que empezar por otros temas que los jóvenes hoy también viven con dificultad, porque viven con dificultad el acceso a ciertas cosas. El amor por la cultura muchas veces, el ir a un museo, el admirar el arte, el escuchar determinada música, el ya no estudiar historia, vivirla, que te la cuente alguien. Eso yo estoy teniendo la experiencia de que es algo que viven entusiasmados. Y creo que yo, como pastoralista, creo que estoy haciendo más pastoral con eso que con otras cosas. Pero esto es un debate en el que me siento muy solo, hoy por hoy. Quiero decir que por eso lo hago cuando no tengo que discutir con nadie. Porque si me tengo que poner a discutir con esto, entonces me quedo solo. Pero es un ejemplo de ese lenguaje inculturado de decir, bueno, a lo mejor no generamos algo hoy, es verdad, pero tenemos mucho de donde podemos tirar. Y el tema de los símbolos, que creo que lo tenemos más metido, pero claro, los símbolos son muy valiosos cuando lo trabajo bien. Las ofrendas, yo siempre lo digo, cuando preparamos las ofrendas para la Eucaristía, pues hombre, podemos hacer la típica procesión de cosas que sirve cualquier cosa, pues una bota, un libro, ahí sacamos el repertorio del armario de la señorita Pepis, o podemos hacer cosas que a lo mejor son 3 cosas también, pero coño, démosle un sentido al símbolo.
o hagamos que experimenten el símbolo, que para ellos Claro. significa algo, lo viva. Bueno, no sé. Es que la ahí- liturgia entera es un símbolo y queremos llenarla de símbolos en lugar Claro. de vivirla. Tienes un libro mío que te regalé sobre gestos y símbolos que es muy bonito. Y PPC tiene un libro que es la lectura esta del Caravaggio de la vocación de Mateo. Sí, No sé si sí, lo habéis leído. sí. Yo en el colegio estaba la persona que escribió ese libro. Antonio Claro, González. Antonio González Paz. Como no se llama Henry J. Nowen, bueno, pues lo tenemos ahí. ¿Sabes? Pero es una maravilla de libro con una persona que claro, esa intuición la han tenido, pues es que ya está hecho. Si es que hay que sentarse a aprender de esta gente y seguir continuando tal. Pero la belleza creo que es una de las claves fundamentales para ser capaz de transmitir algo de cultura, algo que despierte o acompañar ese despertar que decía Rafa antes, que se nos ha vuelto silente, hay que tener cuidado, ¿eh? Con Rafa hay que tener cuidado que se nos vuelve al silencio muy rápido. Pero el acompañar su despertar, darles caminos para que sean capaces de interpretarse a sí mismos, a abrirles la vida a horizontes mayores y más profundos, en lugar de encerrarlos en un mall, esa palabra la aprendí con Santi, que venía de Chicago, el mall. En lugar de encerrarlos en un centro comercial, o sea, abrirle el mundo, claro, experiencias distintas, facilitarle lugares. Pero claro, tenemos una pastoral en la que tengo que preparar una catequesis y tiene que ser sentaditos todos y en una sala. Es que así no vamos yo creo a ningún sitio. Vamos. Pero bueno. Rafa, el domingo vamos a misa, ¿no? Sí. Vale, muy bien. Pues muchas gracias por este ratejo de diálogo, chicos. Yo creo que es bueno que ya cerremos aquí esta primera parte y invitándonos a que dentro de un mes, pues probablemente el equivalente a no sé qué día será, lo avisaremos por las redes, pues en el mes de abril, pues yo que sé, Será Pascua ya, algo de abril. Será Pascua. Sí, 25. Yo creo que 25, porque el 11 es el lunes de la semana in Albis. Sí, eso es. Ya estaremos en Pascua, sí, el 25 El 18, de abril, el 18 por ejemplo. El 18 es el lunes de la semana en Albis. O sea, yo lo dejaría para el 25. Sí. Pues para el 25 de abril, que nos volveremos a juntar, pues iremos con la segunda parte, que es también, bueno, pues la parte más de Gabino Uribarri, de cristología, ¿no? De las claves para una pastoral cristológica. ¿Qué Cristo anunciamos, no? Que sí que tiene, bueno, pues capítulos muy diversos, desde claves muy básicas hasta incluso una recuperación de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en el último capítulo, bueno, que seguro que nos resulta también sugerente. Y entre medias, pues habrá la presentación oficial del libro, que no la perdonaremos, y alguna otra publicación, recensiones que vayan saliendo sobre el mismo. Pues nada, muchísimas gracias por este ratejo de diálogo y Santi, como anfitrión, si nos quieres dar la despedida, por favor. Pues os despido. Muy bien, buenas noches, chavales. Os despido, descansad y muchas gracias a todos. Rafa, buenas noches. Gracias. Igualmente. Adiós. Buenas noches. Chao, Buenas Jorge. noches. Chao, Santi.